espero que salga bien. Va a tener dos partes. La primera parte va a ser un poco el desarrollo del EBT y la segunda parte va a ser un poco más centrado a los nuevos pilotos con la nueva asignatura que va a entrar, la de Kilo Sierra Oscar, que es la unión de las competencias a nivel de App Initio. De acuerdo, pues voy a ver si empiezo con la conferencia. Compartir, aquí está. ¿Se ve bien? ¿Paz? ¿Sí? Bueno, pues empezamos con los antecedentes. Como veis en la pantalla tenemos la cabina de un DC-3. Como pongo, es un avión sin generación. Esto de generación es la clasificación por tipo de avión por antigüedad que le da ahora mismo OACI. Pasamos a la siguiente, es un Boeing 707, un reactor de primera generación. Vemos que va cambiando los instrumentos, los cuernos, las palancas. Pasamos a la segunda generación de reactores, DC-9, ya empiezan a haber un poquito más de instrumentos, más sofisticación. El Boeing 767, un reactor de tercera generación. Y pasamos ya al Airbus 350, un reactor de cuarta generación. Como veis, la diferencia es abismal. Desde el DC-3 a esta cabina, el interface del piloto es completamente diferente. Bueno, ¿qué tienen todos estos aviones en común? Podéis pensar que, bueno, que son aviones que vuelan, pero en realidad para lo que estamos aquí es para el tema de instrucción, el entrenamiento. Entonces, lo curioso es que todos estos aviones comparten la instrucción y evaluación. A día de hoy, la instrucción y la evaluación periódica recurrente en una línea aérea para una calificación de tipo está basado en estos ítems que pongo yo aquí, que prácticamente el 60% de ellos están basados en aviones de primera generación, por lo cual seguimos haciendo cosas las cuales prácticamente es imposible que pasen en aviones de cuarta generación. También vamos a ver un poco los antecedentes. Dicho esto, de los años 70, debido al aumento de fiabilidad tecnológica de estas aeronaves, los accidentes por fallos técnicos pasan a un segundo puesto. El primer puesto es cogido por los accidentes debidos a factores humanos y eran factores humanos evitables, ¿vale? Esto fue entre el 80 y el 89, el 72% de los accidentes fueron atribuidos a factores humanos evitables. Solo una pequeña mejora de la década anterior. Con estas estadísticas, extrapolando el incremento de aviones volando en 2005, habría un accidente grave cada 2 semanas. Esto lo dijo en 1991. Obviamente, esto no ha sido así y no ha sido así porque se pusieron una serie de medidas para que esto no fuese así. Vamos a ver qué medidas. Estos datos se sacan de la conferencia de evitar el error humano de Dallas en 1990. Las reflexiones de la industria aeronáutica reconoció que los requisitos actuales de entrenamiento tradicionales están basados en aviones de primera generación y estos no reflejan el entorno operativo actual y no garantizan pilotos competentes. Básicamente, como hemos visto, no tiene nada que ver un DC-3 con un 350 y se dieron cuenta de que había que darle un retoque al entrenamiento. Los aviones, las mejoras de seguridad requieren una revisión del entrenamiento periódico y los pilotos y las estadísticas sugieren que debe focalizarse en la parte no técnica de la operación. Las competencias, hay competencias técnicas y no técnicas. Los factores humanos son competencias no técnicas. Por ello, al haber un repunte de estos tipos de accidentes, pues se dieron cuenta que había que focalizar el cambio en la parte no técnica de la operación. Bueno, esto dice un poquito más de lo mismo. El incremento de la complejidad de los sistemas aeronáuticos que emergen de las nuevas tecnologías es fundamental que los pilotos gestionen un juego de competencias, aquí ya empiezan a hablar de competencias, para poder operar con seguridad, eficacia en un entorno de transporte aéreo actual, muy importante, y adaptar los métodos de entrenamiento periódico para poder gestionar eventos
impredecibles. Cuando hablamos de eventos impredecibles es importante recalcar qué es un evento impredecible. En inglés lo llaman Black Swan. Esto de Black Swan, cisne negro, es debido pues, al cuento que todos conocemos del patito feo, que entre muchos cisnes, todos blancos, salió el negro. Pues en inglés un evento impredecible es un Black Swan. Un evento impredecible o Black Swan es un hecho que nunca ha pasado anteriormente, nunca se volverá a repetir y por lo tanto nunca se ha estudiado o practicado. A día de hoy, debido a la complejidad técnica de las aeronaves actuales, la cantidad de anormalidades diferentes es importante, por lo que es imposible dominarlas todas. Yo estoy volando ahora mismo, el 340 lo hemos dejado de volar por requerimientos de la compañía. Estoy volando el Airbus 330 y el 350. Hay unos 20 años de diferencia de tecnología. A nivel de Flight Warning Computer, el 330 tiene alrededor de unas 300, 400 averías diferentes. El 350 pasa de las 3000. Es imposible dominarlas todas. ¿Cuál es la única forma de afrontar estos hechos? Desarrollar la resiliencia a través del dominio de unas competencias específicas. Vamos a hablar, es una palabra que está bastante de moda, de todas maneras me gusta definirla. La RAE dice que la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Bueno, ¿cuál fue la reacción de la industria, reguladores, organizaciones y fabricantes a todo este problema que se veían venir? Pues en 1990 la FAA, la EASA americana, crea el AQP, Advanced Qualification Program. Y en este programa se dedican a mejorar la seguridad aérea entrenando las tripulaciones en competencias. Se dieron cuenta que tenían que entrenar las competencias. Incorpora los principios CRM, empiezan a los entrenamientos de vuelos LOF, vuelos reales hasta ese momento los simuladores solo hacían averías. En ese momento se dieron cuenta de que los vuelos LOF eran interesantes. Hacer un vuelo en un simulador de principio a fin era una buena idea para entrenar a sus tripulaciones. Evidentemente, programas para instructores y evaluadores y luego utilización de sistemas de simuladores avanzados. A partir de ahí pasó bastante tiempo, los legisladores europeos se quedaron un poquito parados, pero las compañías empezaron a coger sobre todo el tema de CRM, de los simuladores, de los vuelos LOS, se empezaron a practicar en Europa. En el 2007 IATA crea el ITQP, que es el IATA Training Qualification Program, que más o menos es lo mismo que el AQP americano, pero ya empiezan a hablar, como veis aquí abajo, de las bases del EBT. Son nuevos métodos de selección de piloto, estandarización de los simuladores, una licencia multipiloto, MPL, programas para sistemas de mantenimiento y entra ya las bases del EBT, del Evidence Based Training. Al año siguiente, en la conferencia de Montreal, IATA hace la primera reunión específica sobre el EBT. Se une IFALPA, es la Asociación de Pilotos de Línea Aérea, y ya empiezan a entrar los fabricantes de aeronaves, Airbus, Boeing, todos ellos. Y se forma el primer grupo de recolección de evidencias o datos comprobados. Quiero decir que el EBT es una mezcla de CBT más evidencias y datos comprobados. Es un entrenamiento de competencias más los datos comprobados. Luego veremos la diferencia más claramente. En el 2010, la compañía Emirates implementa el ATQP, un Alternative Training Qualification Program, que está basado en la filosofía EBT. En el 2013, OAFI publica el documento 995, que es como si dijésemos la Biblia del EBT. Es el manual de instrucción basado en hechos comprobados. Esto es el manual básico para la instrucción y entrenamiento en EBT. En el 2014 se publica el Data Report for Evidence-Based Training, que son los datos comprobados. En el 2015, EASA adopta el EBT como estándar de entrenamiento. Y posteriormente, en el 2018, Iberia se convierte en la primera compañía del mundo con un programa completo de EBT mixto. En el 2018 empezamos a hacer el EBT mixto. Luego hablaremos del EBT mixto. ¿Cuál es la definición del EBT?
el EBT es un modelo de entrenamiento recurrente y evaluación basado en hechos comprobados. ¿Esto qué quiere decir? Que es un modelo de entrenamiento recurrente y de evaluación. Quiere decir que es un modelo solo para una vez que estéis en una aerolínea aérea y volando una calificación de tipo. No sirve para lo que estáis haciendo vosotros, ¿vale? Luego hablaremos de vuestra parte. Está diseñado a medida del tipo de avión. Evidentemente, si en la compañía, bueno, los DC-3 ya no vuelan, pero hay compañías ahí volando con 757, no es lo mismo un entrenamiento en un 757 que en un 350. Y la operación de la compañía, no es lo mismo una compañía que solo hace vuelos regulares en España que una compañía que está trabajando en Sudamérica. Utiliza la facilitación como medio pedagógico para el desarrollo de competencias del piloto, aumentando su resiliencia. La facilitación, luego hablaremos un poco de qué significa, y es importante, es la parte que más nos costó a los instructores cambiar para poder dar bien el EBT. El EBT es una iniciativa de seguridad global que nace por la concienciación de que el entrenamiento recurrente actual no reúne las necesidades de los pilotos y por el consenso de la industria que para reducir el índice de accidentes aéreos hay que hacer una revisión estratégica del entrenamiento de los pilotos. Básicamente, esto es por motivo de seguridad. Al final, la seguridad es lo más importante en aviación. Esto lo dan para bajar los índices de accidentes mundiales. El objetivo del EBT es identificar, desarrollar y evaluar las competencias requeridas por los pilotos para operar con seguridad y eficacia y eficiencia en un entorno de transporte aéreo comercial, gestionando amenazas y errores, modelo TEM, que debéis conocer, basado en hechos comprobados recogidos de operaciones y entrenamiento, que es lo que es el Data Report. Aquí esto es interesante porque es una tabla en el que por un lado pongo el entrenamiento tradicional y por el otro lado pongo el entrenamiento EBT. Primero, decir, un entrenamiento tradicional está basado en habilidades técnicas. En cambio, un entrenamiento EBT está centrado en competencias. Por otra parte, en el tradicional se miden las desviaciones dentro de unos límites técnicos, de unos parámetros técnicos. En el EBT se comparan comportamientos con unos indicadores de comportamiento, que luego hablaremos de lo que son. En el tradicional se analiza el resultado de las actuaciones deficientes. En el EBT se analiza la causa de las actuaciones deficientes. Y en el tradicional, por último, se requiere dominar una lista de tareas predefinidas. Y en el EBT, dominar un conjunto de competencias. ¿Qué es una competencia? Bueno, pues OACI define la competencia como la combinación de habilidades, conocimientos y actitudes que se requieren para desempeñar una tarea ajustándose a una norma prescrita. Básicamente, a día de hoy tenemos OACI en el 2013 solo puso 8 competencias y dejó la mano abierta para que las aerolíneas pudiesen poner más competencias. Hubo un primer momento en que se metieron el conocimiento y la resiliencia. Finalmente, AESA tomó el conocimiento como competencia, EASA, y la resiliencia la dejó como una habilidad. Por lo tanto, no aparece aquí la resiliencia, pero sí el conocimiento. Bueno. Esta es la escalera de competencias, se empieza desde abajo imaginaros que vamos volando y tenemos cualquier incidente, anormalidad o emergencia y lo primero que tenemos que aplicar pues, es el conocimiento de nuestro avión, qué es lo que está pasando. Una vez que sabemos lo que está pasando, si lo que está pasando tiene algún procedimiento, lo aplicaremos a la vez que mantenemos la gestión automática del vuelo o la manual si en el caso de que hubiésemos pedido el piloto automático. Una vez que tenemos esto, es conveniente la comunicación, una gestión de la carga de trabajo muy importante, una conciencia situacional para ponernos en contexto de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué está pasando y qué puede pasar.
Luego también es importante el trabajo en equipo. En las aerolíneas comerciales siempre volamos en cabinas politripuladas. El trabajo en equipo es muy importante. Liderazgo y sobre todo el del decision making y problem solving. La decisión, un proceso de tomas de decisiones bien ejecutados. Es fundamental. Esto es lo que se está pidiendo ahora en los simuladores. Hablábamos antes de los indicadores de comportamiento. ¿Qué es un indicador de comportamiento? Sirve para evaluar si un piloto es competente y se definen como la acción o declaración realizada por un tripulante que indica el modo en que se están afrontando los hechos. Aquí tenemos un ejemplo de la competencia aplicación de procedimientos. Es una competencia técnica. Se describe la descripción de la competencia y luego tenemos, en este caso, son 5 indicadores de comportamiento. A la hora de yo evaluar, en realidad no es el examinador, no es el facilitador quien evalúa al alumno, es el mismo alumno que se evalúa una vez terminado el simulador. Se tiene que preguntar si ha seguido, si ha completado estos indicadores de comportamiento para la competencia de aplicación de procedimientos. Pues se les ayuda a repasar estos indicadores de comportamiento para que sean ellos mismos si creen que son competentes en la aplicación de procedimientos. Bueno, hablábamos que básicamente el EBT es el entrenamiento basado en evidencias. Estas evidencias o datos comprobados, que es más correcto decir datos comprobados, ¿de dónde salen o qué son? El objetivo de estos datos, de estas evidencias que se recolectan en el Data Report, es recolectar las evidencias o datos comprobados, es identificar las áreas de entrenamiento en las que hay que centrarse para cada generación de avión. ¿Vale? Cada generación de avión tiene unos problemas, entonces hay que ver qué problemas tiene cada avión y para poder diseñar los simuladores a medida, tailor-made. ¿De dónde se sacan estos datos? Bueno, pues los primeros datos se sacan de los informes de auditorías LOSA, de casi más de 10.000 vuelos. Luego también de estudios de accidentes e incidentes de americanos y europeos. Se analizaron más de 3.000 accidentes. De estudios de análisis de datos de vuelo del FDA. El FDA es la computadora que se va emitiendo desde el avión a tierra y todos los datos del avión. La verdad es que se sacaron casi datos de 3 millones de vuelos. Datos también de instrucción y estudios científicos. Con eso, IATA hizo un data report que es el que se utiliza para luego diseñar los simuladores. Estos son las generaciones de aviones. Como veis, hay 2 de turbohélice y 4 de reactores. A su lado pone el tipo de avión que es de cada uno, porque nosotros tenemos que ver qué avión volamos, qué tipo de generación tiene, para ir al data report para entrenar lo que le pasa a ese avión, no otro. Hay 2 tipos de programa, el programa EBT mixto y el EBT de base. El primero está predefinido, ¿vale? Es específico para el tipo de avión, para la generación, no requiere análisis detallado ni ser diseñado por el operador, solo necesita adaptarlo a la operación y el desarrollo de un sistema de evaluación por parte del operador. Y el de base es el recomendado por el regulador, porque es el que saca más eficiencia, tiene en cuenta los aspectos particulares del operador, mejorando la instrucción y la seguridad. Está diseñado a medida, específico para tipo de aeronave, multiflotas, sectores, destinos especiales, experiencia y cultura de sus pilotos. Para diseñar cada uno de los 2 tipos, pues bueno, se utilizan obviamente el 995 y el Data Report, y el de base, pues datos específicos del operador. Esto es una matriz de evaluación del 995. Como veis aquí, es para un reactor de 4ª generación. Es, pues por ejemplo, un aborto de despegue, la frecuencia, esto define un periodo de tiempo en el que se tiene que repetir, la descripción de lo que es, los elementos escénicos, y posteriormente te dicen
las competencias, en este caso es una competencia técnica, es un aborto, pues serían aplicación de procedimientos y gestión de la trayectoria de vuelo de control manual. Esto nos da una idea para diseñar los simuladores y cuándo tenemos que aplicar, por ejemplo, a un alumno el aborto de despegue. Bueno, los objetivos del simulador están claros, es demostrar el nivel apropiado de cada competencia, mejorar habilidades y mejorar la gestión de amenazas y errores. Acordaros del modelo TEM, muy importante, lo vais a estar oyendo durante toda vuestra vida profesional. Hemos hablado antes de que los instructores de BT ya no somos instructores, somos facilitadores. ¿Por qué? Porque facilitamos el entrenamiento. ¿Qué es la facilitación? La facilitación es un método pedagógico que utiliza procedimientos de interrogación y escucha activa y un enfoque libre de juicios, especialmente eficaz para el desarrollo de habilidades, de aptitudes y competencias, a fin de ayudar a los alumnos a aumentar su perspicacia y hallar sus propias soluciones, con lo cual se logra una mejor comprensión, retención y compromiso. Esto está sacado del documento 995, pero bueno, si lo miráis también en cualquier diccionario dice prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la instrucción y la facilitación? Como os he dicho antes, esta fue para los instructores la tarea más difícil, cambiar de instruir a facilitar. En la instrucción, nosotros como instructores explicábamos y enseñábamos. En la facilitación, lo que hacemos es posibilitar que se descubra por ellos mismos, por los alumnos, la respuesta. El fin de la instrucción es dar conocimientos y desarrollar habilidades. En la facilitación es que el alumno se autoanalice y cambie de actitud si tiene que cambiar o puede mejorar. En el progreso, en la instrucción, el instructor lo que hace es observar. En la facilitación es el alumno que se autoevalúa. Y en la instrucción la evaluación es subjetiva. En la facilitación es objetiva a través de como hemos visto antes, de los indicadores de comportamiento. Hay luego unas tablas y te da si estás aprobado o no. Las fases del simulador suelen tener 3 fases: fase de evaluación, de examen, luego tiene la fase de entrenamiento de maniobras y fase de instrucción basada en escenarios. La fase de evaluación es un vuelo, ya no se llaman LOF, se llaman LOE, Line Oriented Evaluation, y es un vuelo completo en el que se produce solo un suceso compatible con un vuelo real, en el que los alumnos demostrarán las competencias para las que han sido diseñados. Anteriormente se hacían vuelos LOF, pero se mezclaban muchas anormalidades, muchas emergencias, cosas que no podían pasar en la vida real, y lo hacíamos para ahorrar, para dar cuanta más materia mejor. Ahora se han dado cuenta que lo mejor es, para entrenar sobre todo las competencias no técnicas, es hacer que las practiquen. ¿Cómo las tienen que practicar? ¿Cómo se pueden practicar en el simulador? Pues haciendo un vuelo de principio a fin y con algo que haya ocurrido. Normalmente sacamos los escenarios de hechos que han ocurrido. Luego en la fase de entrenamiento de maniobras sacamos del documento este que acabáis de ver, del 999, para específicamente poder practicar y desarrollar habilidades, maniobras de vuelo críticas. Se entrenarán maniobras periódicas específicas. Como habéis visto ahí, el rejected takeoff, el aborto de despegue, era una A, ¿vale? Eso es el periodo donde se tienen que hacer, fuera de un escenario de vuelo. Aparecen en este documento y son para mantener un nivel de competencia definido mínimo. Y luego, por último, tenemos la fase de instrucción en escenarios, que se suele hacer el segundo día de simulador. Es un vuelo LOF centrado en el entrenamiento, no tiene evaluación, y el propósito será desarrollar y entrenar y mantener competencias, mejorando la resiliencia. Se utilizan sucesos comprobados con dificultades notables en los que el factor sorpresa contribuye significativamente a la ejecución de la maniobra. Es donde más se aprende. Bueno, el programa de evaluación, he visto que por ahí hay alguna pregunta que va en este tema. En las habilitaciones de tipo, todos los periodos de entrenamiento duran 3 años. Y como no, en el EBT dura 3 años y va por semestres. En el primer año tenemos el módulo 1, módulo 2.
en el segundo año módulo 3 y módulo 4 y en el tercer año módulo 5, módulo 6. Básicamente el EBT pues, me podía extender mucho más, pero me gustaría, como la mayoría de vosotros sois alumnos pilotos, me gustaría ver, como os he dicho, el EBT es para compañía aérea volando una calificación de tipo a la hora del entrenamiento recurrente y la evaluación. Vamos a hablar de lo que puede interesaros a día de hoy a vosotros, para una formación ab initio como la que estáis vosotros haciendo. EASA en el 2018 introduce una asignatura nueva para obtener vuestras licencias. Como sabéis, en las FCLs vuestras licencias van por áreas y tienen un numerito. Pues las acababan en el área 90 y ahora han puesto el área 100, que es Kilo Sierra Alfa, Knowledge, Skill and Attitudes. Vale, tiene una implementación, ha empezado a implementarse el 20 de julio y tiene de margen hasta el 31 de enero del 2022 para que las ATOS las estén enseñando en sus escuelas. ¿Para qué sirven? ¿De qué se trata esa asignatura que si no la estáis dando deberéis empezar a darla? Pues los objetivos de enseñanza, básicamente, como veis, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, decision making, conciencia situacional, gestión de la carga de trabajo, aplicación de conocimientos. Estas son las 5 competencias no técnicas. Le añaden el TEM, el Additional TEM, UPRT, la resiliencia y matemáticas mentales. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva asignatura? Es integrar las competencias en las clases teóricas, ¿vale? Ser un puente efectivo entre la teoría y el entrenamiento de vuelo y alentar el desarrollo del pensamiento crítico del piloto. ¿Qué herramientas utiliza esta asignatura? Pues vais a empezar a utilizar escenarios reales, anima al piloto a desarrollar estrategias objetivas, comprensión y aplicación del conocimiento, aplicación del modelo TEN y fomentar, como no, otra vez la resiliencia. Esta es la decisión en sí de ASA. Prácticamente aquí recalcarlos que es aplicable para el ATPL, MPL y CPL. Y luego aquí, bueno, lo he puesto en la siguiente. Esta asignatura es una filosofía de entrenamiento y no una nueva materia. Es un área en la cual está completamente integrada y metida en el sílabus de entrenamiento y se espera que prepare a futuros pilotos no solo para pasar el momento del examen, sino también para la futura carrera de piloto. Os comento que a nivel de entrada en las compañías, lo que se está pidiendo ahora son competencias no técnicas. Las 5 competencias no técnicas. También se piden las técnicas, pero se hace bastante hincapié en estas competencias no técnicas. Finalmente he puesto un ejemplo de lo que es las competencias y la resiliencia. No sé si os acordáis, en el 2010, el Qantas 32, un 380, volando, tuvo un problema en el motor 2, el motor estalló, no fue capaz la carcasa del motor de aguantar todas las piezas del motor, salieron despedidas y dañó hidráulico, combustible, mandos de vuelo, fue bastante complicado. Tuvieron más de 50 avisos diferentes entre emergencias y anormalidades. Esto obviamente nunca había pasado y nunca volverá a pasar. Y la tripulación nunca había entrenado este evento. ¿Os acordáis del Black Swan, del el accidente impredecible, la situación? Pues esto fue un Black Swan. Una cosa que nunca había pasado, ha pasado y nunca va a volver a pasar. Por esto no se entrena. ¿Cómo creéis que estos pilotos pudieron aterrizar sin víctimas? Pues obviamente las 2 palabras que estamos repitiendo constantemente: dominando competencias. Desde el punto de vista de EBT y desde el punto de vista de una selección de pilotos a día de hoy,
La calidad de un piloto no se mide en horas de vuelo, sino en su resiliencia y cuán competente es. Quedaros con esa idea, que es la idea fundamental que tenéis que sacar de todo esto. Pues nada más, muchas gracias y espero que haya sido interesante y que os sirva de algo.